Dagath fue introducida en el Update 34, lanzada el 18 de octubre del 2023. Es el Warframe número 54, y su temática gira en torno a la leyenda del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, los Dullahan del folclore irlandés y el espíritu de Halloween. Tiene una de las historias más tristes del juego, y hoy hablaremos de eso. Hace mucho tiempo, en los días Orokin, un pueblo dorado vivía en un lujo malcriado. Eran prácticamente inmortales. Cuando un cuerpo se gastaba, simplemente tomaban uno nuevo, tan fácilmente como arrancar una fruta de un árbol. La muerte y la enfermedad existían en abundancia, pero no para ellos. Ellos estaban por encima de la muerte. Y tal era su desprecio por la muerte que decretaron un día especial para burlarse de ella. En Naverus, la noche del recuerdo, un pueblo brillante se reía de la muerte. Se vestían con disfraces que evocaban los viejos tiempos, la mortalidad. Las calaveras sonreían, los pasillos parpadeaban con luces de demonio. Por una noche, la belleza no existía y la monstruosidad reinaba. Pero como siempre pasa con la arrogancia Orokin, la muerte siempre estaba acechando, y esa noche tomaría forma de un jinete sin rostro. Antes del Warframe, ella era una guerrera Dax, una soldado de élite del Imperio Orokin, entrenada para la caballería. Pero su servicio no era solamente militar. Ella servía a una pareja Orokin llamada Irilia y Corfel, y era, en secreto, la amante de ambos. Si se hubiera descubierto que una simple Dax tenía relaciones con sus superiores Orokin, la habrían ejecutado en el acto. Era tabú, ilegal, pero el poder y la influencia de Irilia y Corfel eran tales que el asunto jamás se hizo público. Aún así, había algo que temían aún más que el escándalo. Temían su nombre, porque en aquellos días los nombres tenían poder, por eso jamás la llamaron por su verdadero nombre. Para ellos era una mascota exótica, la llamaban apodos cariñosos, por ejemplo, Pequeña Dulzura, Pétalo Tierno, Jinete Salvaje, y así su verdadero nombre se perdió para siempre, jamás pronunciado por aquellos que la poseían. Le dieron muchos regalos, armaduras finas, anillos de rubedo, y un día le dieron un caballo, aunque el regalo venía con una condición: jamás le pongas un nombre, jamás lo ames más que a nosotros. Los nombres eran para las personas, no para las posesiones. La jinete no pudo soportar negarle a su amigo fiel la simple bondad de un nombre, y en silencio, en secreto, lo nombró. Lo llamó Rakali, que significa frescura después de la lluvia. Y tal como la pareja había temido, ella llegó a amar al caballo profundamente. Esto era intolerable para ellos. El caballo tenía que desaparecer. Arreglaron un empalamiento accidental. Cuando llegó el momento, tanto el caballo como la jinete fueron empalados. La pareja fue corriendo a rescatarla. Ignoraron completamente a Rakali y se desesperaron por su amante mientras ella agonizaba. La continuidad, ese ritual Orokin que permite transferir una conciencia a otro cuerpo, estaba descartada. Quizás porque ella era una simple Dax y no se merecía ese honor, o quizás porque simplemente no había tiempo. Pero en su desesperación recurrieron a Balas y le suplicaron que la dejara vivir para siempre. Balas. El ejecutor Orokin, el arquitecto de los Warframes, accedió a la súplica de la pareja. Pasó el tiempo y un día la pareja recibió de vuelta a su amada, pero lo que les fue devuelto era una guerrera de acero viviente, y sobre ese cuerpo de metal, su rostro dulce y bonito los miraba con una sonrisa que jamás se desvanecía, como una muñeca, como la mascota perfecta que ellos alguna vez quisieron. Pero para toda su charla de para siempre, la pareja se cansó de ella al poco tiempo. Ahora que su amante era una cosa de acero, que ya no podía hablar, ya no era una Dax prohibida, decidieron abandonarla. Las fiestas se volvían incómodas cuando la jinete se quedaba parada en una esquina, vacía, inútil. Querían deshacerse de ella. Hicieron arreglos con un maestro de la industria, y la jinete, sin sospechar nada, acompañó a la pareja a la instalación Corpus. Imagina la escena. Ella aún confía en ellos, aún cree que la aman. Después de todo lo que le hicieron, ella sigue obedeciendo. Llegaron a la instalación, la jinete se acostó obedientemente cuando se lo ordenaron. No mostró ninguna emoción cuando las cadenas se encerraron sobre sus extremidades, y no emitió ningún sonido cuando toda la potencia de un rayo de disolución atravesó su cabeza por completo. La pareja quedó satisfecha.
Su error sentimental estaba muerto y además el rostro sonriente de la muñeca había sido borrado. Ahora podían borrarla tranquilamente de sus memorias. Luego de esto, la arrojaron a la basura como si fuese chatarra. La abuela, en su narración, dice una frase escalofriante. Apenas necesito decirte que Cosa sin rostro se arrastró torpemente desde el montón de desechos de la instalación, en la quietud de la noche de Neverus. La jinete sobrevivió. Cuando se levantó, ella todavía creía que era una Dax. No recordaba bien lo que le habían hecho. No entendía qué era. Buscó su Nicana, la espada tradicional de los Dax, pero no la encontró. En su lugar, encontró el arma de un supervisor de la instalación, la Doorklave, su arma característica. Y entonces los recuerdos empezaron a regresar. La abuela lo describe de una forma poética. Buscó profundamente en la desesperación y la memoria e invocó un caballo fantasma para que corriera junto a ella en los vientos nocturnos. Ahora, al menos, ya no estaba sola. Raquel había vuelto a ella, no el caballo real, sino su espíritu. Tanteó otros recuerdos y se encontró con las manos rebosantes de traición. Y entonces lo recordó todo. Antes del próximo amanecer, la jinete cabalgó hasta la casa de sus verdugos y les hizo exactamente lo que le habían hecho a ella. Les arrancó la cara, los dejó tan vacíos como ella estaba. Justicia poética. Después de eso, vagó sin propósito y las leyendas de la jinete hueca empezaron a crecer. Una noche de Naverus, la abuela se encontró en el camino con la jinete hueca y, según la tradición de Naverus, es de increíble mala suerte cruzarse con un celebrante de esa noche sin un regalo que ofrecer. Delante de ella se alzó esa figura terrible y entonces la figura le habló, no con una voz, sino con un susurro que sonó dentro de su mente. No tengo rostro, no tengo nombre, solo tengo una necesidad. Y te presentás ante mí con las manos vacías esta noche de Naverus. La abuela respondió, tengo solo una cosa para darte, si te place. Mi nombre. Cuando te alejes cabalgando, serás Dagas, y yo solo seré abuela. A lo que luego la abuela agrega, y así es como perdí mi nombre y conservé mi cabeza, aunque muchos otros han perdido las suyas desde entonces. Con el nombre vino el propósito. Dagas ya no cabalga por venganza personal, cabalga por justicia. Su rostro hueco se ha convertido en un espejo y dicen que nadie ahora puede mirar al abismo donde una vez estuvo un rostro, sin que sus propios pecados se alcen para acusarlos. Dagas, el espejo que acusa. Y esta es la historia de Dagas, una mujer que no solo perdió su nombre, perdió su caballo, su vida, su cuerpo, su rostro. Contame en los comentarios qué te pareció y qué otro Warframe te gustaría saber más en profundidad. Nos vemos en el próximo video o en mi canal de Twitch. Nos vemos, bye bye.